Lo que vamos a desarrollar enseguida es la filosofía de la historia de Nietzsche. El foco de nuestra atención va a ser el concepto de nihilismo. Ya en las exposiciones anteriores, particularmente en la última, nos hemos encargado de la definición de este concepto. Sin embargo, no hemos evaluado su importancia capital en el pensamiento original de Nietzsche. Corresponde al análisis de la concepción nietzscheana de la historia esta labor. Pero antes de entrar en ella, vamos a plantear sucintamente lo que dentro de la tradición metafísica fue establecido bajo el epíteto de filosofía de la historia. Contamos con algunos antecedentes al respecto en las exposiciones anteriores. San Agustín, Montesquieu, Voltaire, Kant, Fichte, Hegel, Schelling y Marx. Ellos fueron, cada uno en particular, tomados en cuenta a este respecto. Ahora lo que nos proponemos hacer es presentar una visión global de lo que en sus lineamientos generales la filosofía de la historia significó como disciplina especial a lo largo de toda la tradición en la que están inscritos todos los pensadores que hemos mencionado. Comencemos por el planteamiento de estas cuestiones. En primer lugar, la concepción agustiniana de la historia. Teleología, escatología y tiempo lineal. En segundo, la filosofía de la historia en la modernidad. La secularización del dogma de la salvación. Los conceptos de razón y progreso. En tercero, las concepciones metafísicas de la historia en el idealismo alemán. Razón, libertad e historia. El problema filosófico del fin último de la historia. Como se sabe, el término filosofía de la historia, acuñado por Voltaire con una intención declaradamente laica, designa aquellas concepciones que pretenden dar cuenta de la historia universal en su totalidad, de acuerdo con un principio a partir del cual los acontecimientos particulares se articulan en su sucesión y se dirigen hacia una finalidad última. La pregunta por el fin de la historia es la pregunta por el sentido del acontecer humano en su conjunto y constituye la cuestión capital de las filosofías de la historia sucesivas, cumplan o no con el carácter laico establecido por Voltaire como condición irrestricta. Por esta razón, pese a su propósito eminentemente teológico, no puede descartarse de su función como la primera filosofía de la historia propiamente dicha, la ciudad de Dios de San Agustín de Hipona. Como sabemos, el principio fundamental de la concepción agustiniana es la fe en la salvación del hombre, pues precisamente porque para San Agustín el destino de la humanidad lleva consigo de manera necesaria dicha finalidad irrevocable, la historia toda adquiere sentido y significación. Mucho se ha insistido en que la ciudad de Dios es una obra primordialmente apologética, cuyo propósito principal fue la defensa del cristianismo de las acusaciones de los paganos por la invasión de Alarico a Roma. No obstante, en la concepción agustiniana de la historia están reunidos los elementos básicos que caracterizan a las filosofías de la historia posteriores. La representación lineal e irreversible del tiempo, la imagen atemporal de la eternidad, la creencia en el destino humano como un devenir teleológico, es decir, la historia entendida como un proceso que obedece a un fin preestablecido, cuyo objetivo determina su racionalidad intrínseca, y la representación de este fin bajo las ideas de salvación y de progreso y perfeccionamiento moral de la vida humana. La ciudad de Dios es la recompensa prometida a la comunidad cristiana, cuyo apego a la doctrina de Cristo y a la creencia ciega en la verdad absoluta de su contenido
constituyen el fundamento esencial de su salvación. La ciudad de Dios trasciende la historia. Su plenitud no pertenece a este mundo, en el que sin embargo también está presente. El elemento de su presencia terrena es la institución misma del cristianismo. Su lucha contra todas las concepciones impías, su doloroso peregrinar en la tierra antes de alcanzar la salvación eterna. La comunidad cristiana participa tanto de la ciudad de Dios como de la ciudad terrena. La ciudad de Dios presenta el tiempo humano en su totalidad, limitado por un comienzo y un fin divinos. Todo procede de Dios, la creación, y va hacia Él, la parusía. El acontecimiento central es el primer advenimiento de Cristo, desde el cual y por el cual la historia está consumada. Por eso la imagen de Cristo representa el centro de toda la historia. Esto quiere decir que la figura de Cristo es el acontecimiento significativo desde el cual la vida terrena, tanto en su expresión individual como universal, es decir, la historia de la humanidad, representa una preparación para la vida eterna. Es Cristo quien borra las huellas del pecado original y reivindica el origen divino del hombre, revelando el sentido de la vida ultraterrena como salvación. Son el pecado y la salvación los elementos que le imprimen sentido a la historia. Sin pecado original y sin redención final, el tiempo humano en su totalidad sería absurdo e ininteligible. En la concepción agustiniana de la historia, la dualidad pecado-redención está simbolizada por las dos ciudades. De acuerdo con el Viejo Testamento, la existencia humana en su totalidad abarca un tiempo finito, limitado por la creación y la parusía. Conforme al Nuevo, la historia es pensada de acuerdo con la doctrina moral fundamental del cristianismo. La vida terrena entendida como tensión entre dos fuerzas opuestas, el pecado y la voluntad de salvación. Por eso San Agustín no cesa de subrayar que la existencia terrena de la ciudad de Dios consiste en su doloroso peregrinar por este mundo y que la historia concebida como camino de salvación estriba en su progresivo triunfo sobre la ciudad terrena. La historia es para San Agustín el tiempo de la ciudad terrena, el tiempo de espera de la redención. El tiempo humano proviene de Dios y va hacia Él. Su origen y meta son divinos, pero en la medida en que el tiempo es la tensión entre el pasado y el futuro, la historia es la espera de la superación de esa tensión. La concepción agustiniana del tiempo como distensión del alma está estrechamente ligada al significado de la historia humana concebida como historia de la salvación. Así como el tiempo pertenece al espíritu y en él tiene el fundamento de su medida, la historicidad es una condición propia de la naturaleza del hombre como criatura mundana finita. La historia es el tiempo total de la humanidad en la tierra. En el pensamiento de San Agustín están íntimamente vinculadas la temporalidad, la historicidad y la mundanidad de la vida humana como caracteres propios de la esencia finita del hombre. Se trata desde luego de aspectos que se explican a partir de dogmas teológicos y de criterios morales, y no bajo principios puramente racionales, pero no deja de ser una construcción sistemática de argumentaciones y deducciones. La vida terrena no solo es el escenario de los destinos de las almas individuales, sino de la humanidad en su conjunto. La historia vista en esa dimensión de universalidad es un desarrollo teleológico en el que se registra un progreso que consiste en el aumento de la ciudad de Dios a expensas de la disminución de la ciudad terrena. La esperanza de la salvación no solo atañe al individuo, sino a la humanidad en su totalidad. Pero si bien es cierto que la interpretación agustiniana del acontecer histórico se funda en el dogma escatológico de la consumación del tiempo, la idea de la historia humana como un devenir teleológico prevalece en elementos y formas ajenos al sentido cristiano
original de redención del hombre bajo la idea moderna de progreso. La representación lineal del tiempo en la que se funda la preocupación por el futuro y la postulación de un fin último de la historia desde el que se determina su dirección y sentido, son rasgos que se conservan en las filosofías de la historia posteriores, Vico, Voltaire, Kant, Fichte, Hegel. A lo largo de toda la metafísica moderna, el tiempo figura como la dimensión a la que corresponde a la finitud humana, a diferencia de la eternidad divina. Se trata de la eternidad concebida como presente intemporal y no como la totalidad infinita del tiempo. Esta distinción proviene desde Platón. La concepción platónica del tiempo, tal y como se desarrolla en el Timeo, consiste en distinguir la eternidad del tiempo. Mientras la eternidad es inmutable, la totalidad del tiempo solo es una representación imperfecta de la eternidad. Así concibe San Agustín la eternidad como nunc stan, es decir, como ahora estático, como la actualidad permanente. Así también la piensan Spinoza y Leibniz. El tiempo existe solo para la perspectiva de la finitud. No forma parte de los atributos de Dios. Solo para quien no tiene presente a la vista en un solo acto la totalidad de lo real, lo que aún no es pero será, todavía no existe. Dios, por el contrario, posee un conocimiento absoluto. Que el tiempo no forme parte de los atributos de Dios pone de manifiesto la inferioridad de los entes finitos frente a él. El devenir, la caducidad, el poder del tiempo sobre todas las cosas finitas son, desde Platón, signos de imperfección. Solo lo eterno es inmutable e incorruptible. Todo lo finito se encuentra sometido al poder invencible del tiempo. Mientras para las filosofías de la historia del idealismo alemán, el acontecer humano propiamente dicho no puede ser explicado a partir de la determinación del hombre como realidad natural, en virtud de que la existencia humana, en tanto que finita, se encuentra sujeta al tiempo de un modo distinto que la naturaleza. Para la mentalidad de los filósofos ilustrados, aunque resulta incuestionable que el conocimiento de la realidad histórico-social no puede regirse a partir de los mismos recursos intelectuales, métodos y criterios de las ciencias de la naturaleza, dispone no obstante de otro género distinto de certidumbre, la denominada crítica de fuentes, cuyo empleo se propone descubrir los elementos y factores constantes que intervienen en el desenvolvimiento del acontecer humano. Es decir, hace las veces de una especie de crítica de la razón histórica. En esta convicción tiene sus raíces la idea moderna de una genuina filosofía de la historia, liberada de los dogmas teológicos y de la autoridad de la Iglesia. Pero esta filosofía de la historia es la secularización de la idea cristiana de salvación bajo la imagen moderna de progreso. Progreso moral, gradual perfeccionamiento en la conciencia que la humanidad tiene de sí misma. Esta es la dirección del decurso histórico, cuyo descubrimiento revela el sentido del acontecer humano en su totalidad. La idea de que la historia humana es el camino progresivo que la razón como fuerza fundamental del hombre tiene que recorrer para llegar a ser lo que por su propia condición le corresponde, se anticipa claramente a las concepciones de la filosofía alemana inmediata posterior. Así, para Kant, la historia universal obedece a un plan de la naturaleza que predomina por encima de los intereses particulares de los hombres. Este plan consiste en llevar a su perfeccionamiento la capacidad racional humana, a cuyo dominio pertenece la libertad de la voluntad. La razón nos es dada desde el principio y es por todas partes una y la misma, pero no se manifiesta de una vez por todas. Necesita vencer un sinnúmero de resistencias antes de alcanzar la imagen pura de sí misma. Para Kant, la pregunta por el fin de la historia es pues una cuestión completamente válida
en la medida en que no se refiere a ningún perfeccionamiento o progreso de la condición natural del hombre en cuanto tal, sino al curso moral del acontecer humano. La representación de la historia como la ejecución de un secreto plan de la naturaleza, cuya tendencia es su creciente aproximación al ideal del bien supremo. Esto es algo, dice Kant, que no solo debemos considerarlo como posible, sino que es menester que también lo pensemos en su efecto propulsor. En este sentido, el imperativo categórico kantiano bien puede formularse así: obra de tal manera que tu acción pueda contribuir a la realización del fin último de la historia, que es la realización del deber puro. La historia universal es el proceso de creciente aproximación a ese fin, que Kant se representa bajo la figura de una sociedad regida por una constitución civil perfectamente justa, capaz de administrar el derecho en general, la paz perpetua. Se trata de un secreto plan de la naturaleza, la cual ha querido, dice Kant, que el hombre sobrepase el ordenamiento meramente mecánico de su existencia animal y no participe de ninguna otra felicidad que la que él mismo se procure racionalmente. La historia es el destino de la especie humana, que en el orden moral no consiste en otra cosa que en progresar hacia la perfección. La filosofía de la historia de Fichte presenta los mismos caracteres. En ella también la historia es concebida como un plan del universo al que obedece el sentido y la dirección del acontecer humano. La finalidad última de dicho acontecer es su libre organización de acuerdo con los dictados que emanan de la razón. Sin embargo, mientras Kant se conforma con postular solo la posibilidad de este fin y asignarle el papel de una idea regulativa, Fichte sostiene con toda firmeza que se trata de un plan fijo que tiene que cumplirse necesariamente. Por otra parte, para Kant, el sujeto de la historia es la especie natural humana, cuyo perfeccionamiento, como especie dotada de razón, se registra en el plano de la moralidad y representa el sentido esencial del acaecer humano en su conjunto. Fichte, en cambio, afirma que la razón es el verdadero sujeto de la historia, la cual comienza originalmente bajo el dominio del instinto, que no es otra cosa más que la razón limitada a la oscuridad del sentimiento, es decir, aún no consciente de la intelección de sus propios fundamentos. Fuera de estas diferencias, podemos reconocer en ambas concepciones la misma tesis esencial. La historia como devenir teleológico, cuyo sujeto es la razón, que pugna por llegar al punto de alcanzar la imagen pura de sí misma. En la filosofía de la historia de Fichte se encuentran prefigurados algunos aspectos que adquieren una relevancia decisiva en Hegel. En primer lugar, la postulación de la razón como principio ontológico de la totalidad de lo existente. La razón como la única entidad que se sustenta a sí misma y que descansa en sí misma, que contiene en ella misma la ley de su propio actuar. En segundo lugar, el tránsito de la figura en la que la razón es meramente existente o en sí, a la figura en que se sabe a sí misma como tal. Y en tercero, la identificación de este tránsito como adquisición de la conciencia de la libertad. También para Hegel la razón rige el mundo. La historia universal ha transcurrido racionalmente. La razón es la sustancia, la potencia y el contenido infinitos de la historia. Igualmente se trata de una construcción a priorística de la historia. La consideración filosófica de la historia ha de hacer abstracción de todo lo contingente y casual para fijar la atención en el fin último del proceso, tal y como éste se desprende de la razón universal y absoluta. La tarea de la filosofía de la historia es la demostración de la historia universal como imagen y acto de la razón. La filosofía, dice Hegel, al ocuparse de la historia, toma por objeto lo que el objeto concreto es, en su figura concreta, y considera su evolución necesaria. Estas son palabras de
Las lecciones sobre la filosofía de la historia universal de Hegel. El espíritu universal, es decir, la razón convertida en obra humana, es el objeto de la filosofía de la historia. El ser histórico es el modo de ser propio de lo que Hegel denomina espíritu. Cito de nueva cuenta las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Dice Hegel, el espíritu no es una cosa abstracta, no es una abstracción de la naturaleza humana. La existencia del espíritu consiste en tenerse a sí mismo por objeto. Producirse, hacerse objeto de sí mismo, saber de sí, es la tarea del espíritu. De este modo, el espíritu existe para sí mismo. Las cosas naturales no existen para sí mismas, por eso no son libres. Hasta aquí la cita. Solo hay libertad cuando hay autoconciencia. La historia es el proceso de la constitución de la autoconciencia del espíritu, y este proceso es el mismo que el de la toma de conciencia de su libertad. Como ya lo señalamos puntualmente en una de las conferencias anteriores, el concepto de tiempo en el saber absoluto, Hegel de una manera expresa marca una distinción ontológica entre el acontecer natural y el acontecer humano. Si se comparan las transformaciones del espíritu y de la naturaleza, vemos que en esta las variaciones son un círculo, una repetición de lo mismo. En el plano del espíritu, en cambio, la variación, cito a Hegel, no tiene lugar en la superficie, sino en el concepto. El concepto mismo es el que resulta rectificado. En la naturaleza, la especie no hace ningún progreso. En el espíritu, en cambio, toda transformación es progreso. Hasta aquí la cita. Hegel señala que mientras en la naturaleza los eslabones de la evolución perviven y coexisten, en el plano de la vida del espíritu, la forma superior nace de la metamorfosis de la anterior e inferior. Por eso en el plano del espíritu no puede darse la coexistencia o simultaneidad de los eslabones del camino recorrido. La historia universal es la exposición de cómo el espíritu se comporta y actúa por llegar a saber lo que es en sí. Esto quiere decir, el ser del espíritu no es otra cosa más que su propio hacerse. La historicidad no es una cualidad accidental del espíritu. Este es en sí mismo histórico. La historia universal es el transcurso por el que atraviesa la toma de conciencia de sí del espíritu universal, que es la humanidad en su conjunto. Las formas de estas fases son los pueblos históricos, las civilizaciones que se suceden las unas a las otras en el tiempo y constituyen, en cuanto tales, los momentos necesarios del proceso por el que paulatinamente el espíritu universal llega a la conciencia y a la voluntad de la verdad. Cito a Hegel, el fin último del mundo es que el espíritu tenga conciencia de su libertad y que de este modo su libertad se realice. Hasta aquí la cita. A diferencia de Kant y de Fichte, Hegel no propone ninguna paz perpetua ni ningún estado absoluto como telos del proceso. Ciertamente habla del fin último del mundo como la toma de conciencia de la libertad incondicionada del espíritu y su realización. Pero esta libertad, en tanto que incondicionada, es infinita y por lo tanto no se agota en ninguna configuración particular determinada. No obstante, aunque la concepción hegeliana de la historia no sea teleológica, en el sentido de postular un fin último y definitivo del acontecer humano, conserva los dos rasgos principales de las filosofías de la historia tradicionales. En primer lugar, la idea de que la historia universal constituye un todo unitario y ordenado en el que rige una legalidad intrínseca, la cual no puede ser explicada dentro del ámbito del conocimiento de las ciencias de la naturaleza. En segundo lugar, el supuesto de que el transcurrir de la historia, es decir, el tiempo humano propiamente dicho, corre en una sola dirección, del pasado al futuro. El tiempo rectilíneo e irreversible, en cuyo despliegue se registra un desenvolvimiento progresivo que va de menos a más, ya sea en el sentido de una creciente moralización del hombre o de un perfeccionamiento de la conciencia que la humanidad tiene de sí misma. Es este segundo caso el que corresponde a la concepción hegeliana de la historia.
la cual, a despecho de su pretensión eminentemente racionalista, no puede, en sus rasgos esenciales, ser ajena a la tradición cristiana de donde proviene. Aquí finaliza la presentación del concepto de filosofía de la historia en la tradición metafísica que Nietzsche cuestiona a lo largo de toda su obra, sobre todo en el último periodo de su producción filosófica. Después de este largo preámbulo, vamos a ingresar en el asunto que nos concierne, que es la exposición de la interpretación de la historia en la filosofía de Nietzsche. Los puntos que vamos a tocar son los siguientes: la crítica a las concepciones metafísicas de la historia tradicionales, la interpretación nietzscheana de la historia como nihilismo pasivo y activo, el nihilismo en la historia de la metafísica, el punto de vista del valor como horizonte de la interpretación de la historia como nihilismo, la radicalización del nihilismo y la transvaloración. Enseguida, la concepción de la historia como nihilismo a la luz de la teoría de la voluntad de poder y el eterno retorno. La primera reflexión de Nietzsche sobre la historia. La segunda consideración intempestiva. El nihilismo como legalidad interna de la historia. Su superación. Aquí comenzamos la exposición propiamente dicha. En el parágrafo 523 de La voluntad de poder, en una clara alusión a Hegel, Nietzsche sostiene que la filosofía hegeliana de la historia constituye la manifestación ejemplar de la voluntad de divinización del mundo. La creencia en que la totalidad de lo real se encuentra regida bajo un orden racional y la fe del hombre en un sentimiento profundo de conexión de todo son sus presupuestos fundamentales. No importa que la unidad en virtud de la cual se propone la existencia de dicha conexión ya no esté representada como un ente trascendente al mundo. De todos modos, para Nietzsche, Hegel hace de la razón el demiurgo de lo real. Por eso dice abiertamente: nuestra consideración es, por tanto, una teodicea, una justificación de Dios como la que Leibniz intentó metafísicamente. Aquí estoy citando las últimas palabras de la introducción general a las lecciones sobre la filosofía de la historia universal de Hegel. Su éxito contra el sentimentalismo y el idealismo romántico dependió de la justificación del sometimiento fatal a los hechos en virtud de la creencia en su factor racional. Solamente si el mundo en su totalidad opera a través del hombre, la dimensión para Hegel en la que el concepto es concepto consciente, y éste se reconoce en esta condición privilegiada, entonces la vida humana tiene para sí misma un valor. En Hegel, dice Nietzsche, hallamos una suerte de divinización del universo y de la vida para encontrar en su contemplación y fundamentos descanso y felicidad. Hegel busca la razón en todas partes. Ante la razón puede uno someterse y conformarse. Hasta aquí la cita de Nietzsche. Se trata para él de un error proveniente de la necesidad de justificación de la existencia respecto de todo lo negativo que ésta encierra: dolor, sufrimiento, error, etc. Y de la reivindicación y resolución de lo finito en el plano de la totalidad. En el fondo del culto hegeliano a la razón, piensa Nietzsche, subyace la voluntad de salvación que introduce el cristianismo, lo mismo que la dependencia y el sometimiento a una autoridad. Se sustituye la autoridad suprahumana del ente supremo, puesto fuera del mundo, por la autoridad de la conciencia que opera como una instancia absoluta, que puede ordenar fines y tareas y que posee en la historia el camino que conduce hacia su plena realización y dominio. Para Nietzsche, todas las filosofías que de una u otra forma postulan una verdad definitiva son expresiones del nihilismo. También el socialismo y el positivismo forman parte de este género. Se busca una especie de solución terrena, pero en el mismo sentido que el triunfo definitivo de la verdad.
Son formas secularizadas de la concepción escatológica del cristianismo, en las que perviven los viejos principios de valoración, interpretaciones actualizadas de viejos dogmas que sustituyen el mundo suprasensible por el ideal de un fin último de la existencia de la vida terrena, en virtud del cual se justifica toda la historia. Para Nietzsche no basta que el fin, la verdad, el sentido de la historia humana se hayan bajado del cielo a la tierra, si a pesar de todo continúan rigiendo como ideales que se hallan al servicio de la vieja moral. Se trata de expresiones inconscientes del nihilismo, que se hacen pasar por posiciones que pretenden superar, entre comillas, la metafísica tradicional, pero que continúan cautivas dentro de ella, en virtud de que determinan el valor de la vida humana a partir de su participación y actuación en el seno de una totalidad a la que le atribuyen un orden inherente. En el fondo, dice Nietzsche, siguen siendo subterfugios al servicio de la moral imperante, nuevas formas de escatimarle a la vida en su concreta finitud todo valor, en aras de un fin, de una verdad, de un sentido que va más allá de ella. También es nihilismo, y lo es en el significado más lato del término, el pesimismo de Schopenhauer, que niega la existencia de un mundo metafísico, pero afirma la nulidad de valor de este mundo. Cito a Nietzsche: un nihilista es el hombre que del mundo tal como es, juzga que no debería ser, y que del mundo tal y como debería ser, juzga que no existe. Hasta ahí la cita. En cuanto a nihilismo consciente, ya no se trata del rebajamiento del valor de la vida a partir de la postulación de la existencia de un fin que la rebasa, sino de la irrupción del sinsentido de la existencia derivada de la incredulidad en un mundo verdadero. Pero la manifestación de esta forma de nihilismo no se restringe a la filosofía de Schopenhauer, abarca todas las formas de ateísmo desesperanzado que ante el hundimiento y devaluación de los valores tradicionales es incapaz de crear otros nuevos, porque continúa creyendo que aquellos son los únicos reales y verdaderos valores. Se trata para Nietzsche del nihilismo pasivo, como expresión de ocaso y retroceso, de debilidad y de fatiga, de ausencia absoluta de expectativas. El nihilismo pasivo encarna en todas las formas de búsqueda, de retraimiento y resignación que actúan bajo diversos disfraces, religiosos, morales, políticos, estéticos, etc., como justificación de la negación de la voluntad de la vida. Su propia filosofía, así lo piensa Nietzsche, forma parte del nihilismo como signo del creciente poder del espíritu, como certeza de que los fines y valores tradicionales le son inapropiados. Nihilismo activo, destrucción de los valores tradicionales, transvaloración. Pero esta solo es posible si, conjuntamente con la destrucción de los viejos valores, se acaba también la creencia en su necesidad. Únicamente sobre la base de la destrucción de los fundamentos y principios en los que descansan los valores tradicionales, puede advenir por sí misma la necesidad de otros nuevos. El nihilismo activo es ese proceso de destrucción llevado hasta su consumación. Esta es la condición de posibilidad de la creación de nuevos valores. Así concibe Nietzsche la función histórica de su filosofía. Así anuncia al superhombre como la figura que tiene lugar como expresión de la superación auténtica del nihilismo. El nihilismo, entonces, no es una posición propia de determinadas filosofías. No es tampoco una actitud psicológica ni un momento pasajero de crisis moral o política. Nietzsche utiliza el término nihilismo para designar el núcleo esencial del devenir histórico de la cultura occidental. El nihilismo comienza desde el momento en que la interpretación moral del mundo se vuelve predominante. No es gratuito que la figura de Zaratustra sea elegida por él para comunicar el gran error de la interpretación moral del mundo. Zaratustra, aquel que fue el primero en transponer la moral a la metafísica, al haber concebido la lucha entre el bien y el mal como la rueda que hace moverse a todas las cosas,
es el indicado para marcar un nuevo comienzo, la instauración de nuevos valores. El nihilismo empieza entonces cuando la interpretación metafísica del mundo se pone al servicio de los valores morales. Cito: las intenciones morales han constituido en toda filosofía el auténtico germen vital del que ha brotado siempre la planta entera. De hecho, para aclarar de qué modo han tenido lugar propiamente las afirmaciones metafísicas más remotas de un filósofo, es bueno comenzar siempre preguntándose a qué moral quiere llegar. Hasta aquí esta cita de Nietzsche. El conocimiento al servicio de la virtud bajo el disfraz de conocimiento puro, desinteresado. Eso es lo que representa Sócrates ante los ojos de Nietzsche. Por eso el nacimiento de la tragedia, según veíamos, es el inicio de la crítica de Nietzsche a la metafísica tradicional, desde la óptica de la interpretación de la historia de la metafísica como nihilismo. No existe ninguna aspiración natural del hombre a la verdad, no existe ninguna voluntad de verdad, ningún instinto de conocimiento. Este es solo un instrumento de la voluntad de poder. La duplicidad mundo sensible, mundo suprasensible, es la expresión más patente de la desvaloración de este mundo. Por eso para Nietzsche, toda la historia de la metafísica lleva impreso el sello de Platón. El cristianismo no es más que el platonismo para el pueblo.